Buenas noches, bienvenidos al estudio bíblico del jueves, como siempre. Son las 7 de la noche, póngase cómodos, vamos a comenzar. Señor, te damos gracias, porque aún en este tiempo tenemos la habilidad de venir juntos, como un cuerpo, unidos, para aprender, estudiar tu palabra y permitir que el Espíritu Santo se mueva en nosotros. Jesús, te damos gracias por lo que has hecho en nosotros, que eres la palabra viva y que quieres que conozcamos personalmente y la forma en la que estás trabajando en nosotros. Y, por eso, y en la forma que estudiamos hoy, que nuestras vidas sean cambiadas. Y oramos para estar preparados y estudiar tu palabra, para poder traer gloria en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos bien. Gracias a Dios por los líderes, Frank y Landon, porque estuvieron trabajando hasta las 12 de la noche ayer porque estuvieron habilitando el canal en español, así que si escuchen a Fabio atrás, es porque estamos traduciendo también en español. Y aquellos que están viendo el estudio bíblico por primera vez, empezamos a ver esto de una perspectiva de un entrenador, que significa que vamos a estar viendo mucha repetición. Y esto es para que ustedes puedan entender. Y voy a llevarlos de una manera en la que podamos establecer nuestro fundamento. Así que estén preparados y tengan sus Biblias listas. Porque, créanlo o no, Dios está haciendo cosas grandes en la ciudad. Y aquellos que tienen oídos para oír y ojos para ver, van a ver. Y estoy muy contento por eso. Y estamos viendo el cambio de la gente que está siendo liberada. Y por eso no estamos cambiando nada, sino solo la forma en la que lo hacemos. Y que a unos 7 meses atrás estábamos comenzando esta serie de un estudio acerca del servicio. Y eso tiene que ver con cómo nos tenemos el corazón de servicio. Y eso significa que estamos entendiendo cuál es nuestro papel en la sociedad y en nuestra familia, para poder identificar y entender cuál es nuestro papel en el cielo. Y por eso estamos hablando acerca de algunos dones. Y nuestro enfoque de esta noche va a ser acerca de la palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Y esto es porque algunas personas van a escuchar esta palabra cuando alguien dice tengo una palabra de ciencia, una palabra de conocimiento. Y estamos tan ocupados que esta semana no pude darle las notas a Frank o a Landon, pero creo que ustedes tienen sus Biblias listas, así que les vamos a estar dando las referencias para que puedan estar leyendo esto en lo que son los dones. Porque una iglesia espiritual debe tener el balance entre el espíritu y la verdad. Y esto lo podemos encontrar de los dones en 1 Corintios capítulo 12. Y Pablo lo hace muy claro, donde nos enseña que el fruto viene a causa de la obediencia. Y cuando tenemos eso en nosotros, no podemos descuidar en tener un balance entre lo que es el espíritu y la verdad. Y vamos a hablar de algunas escrituras esta noche. Vamos a hablar acerca de escuchar del Espíritu Santo, porque Jesús nos prometió que iba a hablar a nuestro espíritu a través del Espíritu Santo. Y la única forma en que crecemos, primeramente, en el fruto del Espíritu, y el fruto del Espíritu se manifiesta en nuestra voluntad de poder agradar al Señor y obedecer al Señor. Porque el Señor quiere tener nuestro corazón y nuestro corazón debe estar vacío para que Él lo llene. Y entonces eso es lo que va a hacer que seamos transformados a ser un cristiano lleno del Espíritu Santo. Y por eso vamos a comenzar entendiendo que debemos tener un crecimiento en el conocimiento de Dios. Y que si no tenemos conocimiento de Dios, no hay sabiduría, porque sabiduría es la aplicación del conocimiento. Y ahora cuando tienes la aplicación del conocimiento, tienes sabiduría. Y esa es una definición. Y por eso el diccionario dice que sabiduría es la cualidad de tener conocimiento
que ha sido adquirido por una persona a través de la experiencia, o puede ser a través de un conocimiento teórico que se pone en práctica. Así que si conocemos la palabra, tenemos que entenderla y tenemos que ponerla por obra. Y por eso es que aunque tengamos, eso significa que aunque tengamos una preparación académica o de cualquier tipo, no podemos hacer las cosas con sabiduría a menos que tengamos el conocimiento de Dios. Y Dios nos habla a través de su Espíritu y por eso necesitamos nosotros aplicarlo en nuestras vidas. Segundo de Timoteo dice que toda escritura ha sido inspirada por Dios para que todos sean equipados para las buenas obras del Señor. Y a veces creemos que hacer algo va a agradar a Dios, pero ¿es realmente nuestro deseo o estamos siguiendo lo que Dios nos dice? Y a veces nuestro orgullo y nuestro intelecto es lo que nos dice que hagamos las cosas y nos da una idea de que vamos a hacer eso. Y tengo que dar un ejemplo. Y a veces cuando nosotros, yo tenía una compañía de construcción y de repente venía alguien con una sierra eléctrica y tal vez porque tenía un grado, una educación, eso no significa que puede utilizar las herramientas, porque necesitamos a veces tener la experiencia a través de un tiempo en el cual nos dedicamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y tal vez puede haber mucho conocimiento, pero no hay experiencia práctica. Y las cosas muchas veces no van a ir exactamente como van en el manual, pero a través de la aplicación del conocimiento tenemos sabiduría. Por eso, para tener conocimiento y sabiduría, tenemos que aplicar lo que conocemos, porque conocemos de Él al leer, y ahora podemos tener una relación con Él. Necesitamos tener oración y presionar cada día para buscar al Señor. Y vamos a estar leyendo 1 Corintios 12. Y esta noche yo voy a utilizar la versión Reina Valera 1960, pero usted puede utilizar la que más le sea más conveniente. Hay una traducción que se llama Nueva Traducción Viviente, que es una traducción más entendible, pero por cuestión de tener una perspectiva más clara y tratar de tener una versión más estándar, voy a utilizar esto. Y es simplemente la interpretación de esto que fue escrito por el Señor, pero necesitamos entender qué es lo que tenía en las mentes de esos hombres que escribieron esto. Y no tenemos que decir solamente, yo leo la Biblia, sino poder entender lo que esos hombres entendieron. Ahora vamos a 1 Corintios, Mateo, Marcos, Lucas, Hechos, Romanos, Corintios, 1 Corintios 12. Y esto va a sonar un poco antiguo, pero vamos a leerlo. La traducción que usted tenga está bien y vamos a entender esto. 1 Corintios capítulo 12. Concerning spiritual gifts, brothers and sisters, I do not want you to be unaware. Now, some of you are going to say, if you have the King James, it says, I don't want you to be ignorant. Y entonces, vamos a leer acerca de esta versión. You know that when you were pagans, when you didn't believe, you used to be enticed and led astray by mute idols. You were enticed, you were driven toward, you did what everybody else did. Ooh, that's a good thing. Y eso es algo bueno que estamos viendo acá. Porque aquí en 1 Corintios 12 nos está enseñando acerca, está hablando de los ídolos que muchas veces no nos pueden guiar. Y estas escrituras necesitamos entender que hay ídolos que son mudos, pero aparentemente en esto, según lo que dice acá, Dios nos habla y es lo que estamos escuchando. Y después podemos decir al Señor que escuchamos lo que Él dice y no vamos a ser guiados por algo mudo, sino por un Dios que realmente habla. Y vamos a estar escuchando lo que Dios nos dice, no lo que nuestros deseos nos dicen. Y muchas veces escuchamos lo que nuestro corazón nos dice y queremos el nuevo auto, queremos estas cosas, pero nos estamos llenando de muchas cosas que son deudas, pero realmente no estamos escuchando lo que el Señor. Y no estoy tratando de ser religioso, legalista, sino estoy poniendo en contacto. Dice, por tanto,
God por causa de said ver que Jesus nadie is hable por el first. Espíritu de Dios, No llama one can anatema a say Jesus Jesús. is Y nadie Lord puede except llamar by a the Holy Jesús Spirit. Señor, sino So por el you can't, Espíritu. these people who, Este you es el want to lead them to the versículo Lord, 3 de if the 1 Holy Corintios Spirit's 12. not present, they're not going to get Ahora, saved. si el Espíritu The Holy Santo no está Spirit presente, is the one who la gente says, no va a ser yeah, salva, in your heart now, porque es you el Espíritu accepted Santo Jesus el que Christ trae as Lord and Savior. salvación y So la those of you who are watching revelación who de maybe que aren't Jesús es saved, el Señor y is the Salvador. Holy Spirit not tugging on your Pero heart si el saying, Espíritu Santo no está hablando Jesus en tu is your corazón, que Savior, Jesús He es el is your Señor, Lord, listen to me on this. entonces no vamos a This poder is God entender, speaking through His Word. porque And Dios they nos are habla a través different de su gifts, palabra. but the same Spirit. Pero ahora dice, So we're going versículo through 4, the ahora gifts, bien, hay but it's all the diversidad de same Holy dones, pero Spirit. el Espíritu Santo es el There are mismo. different Hay ministries, but the diversidad de same Lord. ministerios, You pero may el be doing Señor es one el thing, I'm mismo. doing another, but it's all from God. Y puedo estar haciendo una cosa y la otra, See, pero this is todo why we viene de don't want to Dios. fight about it. This is why Y the por church eso should no be queremos united. We shouldn't be pelear en fighting eso, about sino que who tenemos que does estar what. unidos en esto. Support that ministry in whatever Tienen they're que doing. apoyar el ministerio You know, que we're usted constantly ve. trying to reach out, Y estamos tratando de and alcanzar los sometimes unos it a gets los a little bit otros. hard, but Y muchas veces that's se the vuelve reality. difícil, pero eso es lo que Different debemos ministries, hacer. same God, same Diferentes Lord. ministerios, pero el mismo And there are Señor. different Y hay activities, diferentes but the same God operaciones, produces pero each gift Dios in each que hace person. todas las cosas en todos es el Each mismo. gift in every person. God does that. Dios es The el que hace eso. manifestation of the Spirit Pero cada is uno le da given la to each person manifestación for del the Espíritu common para good. The provecho. manifestation, understand what La that word means. manifestación, That's an entendemos action lo que or an event. significa. Look it up in your Es un dictionary. evento You know, real. if right now you got your little Una pad out, manifestación open es it, un dictionary down evento at the bottom. real. I got one too. Click on it. It's Y an si action ahora, or an event. A si usted tiene un manifestation. diccionario, va a He is ver que esta es acting la through you. acción de un It's an evento. event La happening right now manifestación through es him, algo que está pasando so that a you través de can, Jesús. it's for the common good, for the whole body Por of eso the church, en nuestro not just cuerpo, you. en la It's a gift iglesia, for you to give out. nosotros It's pouring out of hemos you if sido we want to get dados, technical ha about sido it. dado a nosotros un Okay? don que tenemos que compartir con la iglesia. A manifestation, to one is given a message of wisdom Porque a ese through the dado por el Holy Espíritu Spirit, palabra de to another a sabiduría, message of a otro knowledge by palabra de the same ciencia Spirit. por el mismo One Espíritu. Spirit, the Holy Es un Spirit. mismo Spirit of Espíritu, God, el Espíritu Santo, Jesus ascended that el we would Espíritu have de him, Dios, and that's where we're at. We're going y ahí through donde this New estamos. Testament thing of this is who we are. So we got the wisdom, we got the knowledge. If we hear it from Y si different escuchamos de translations, algunas it's traducciones from the diferentes, Spirit. So whatever está you're hablando reading, que if you got del the New King Espíritu. James, No the importa lo que estás ESV, leyendo ahora, you know, if you got the la Message, Reina whatever you're Valera, going, la King Nueva Versión James, you're going Internacional, to be reading from la the Spirit. It's amplificada, a van a manifestation of the escuchar Spirit acerca de esto, que es by el the Espíritu, same y Spirit. es la So depending on what manifestación you're a través reading, del they mismo all say that Espíritu. wisdom, Que, knowledge can only come y from the vamos Holy a Spirit. entender que el So knowledge and conocimiento y la wisdom go sabiduría solo together. pueden venir del So to Espíritu break it Santo. down, starting Y with vamos a the word of comenzar knowledge, aquí con since la without palabra it there de is no wisdom. So ciencia. that's where I'm going tonight. I Y ahí kind es donde voy a ir of, hoy. like I say, started because wisdom was first in the Bible and Porque begin to build that. la But I want sabiduría to approach es it this primero, way, pero set para a tener sabiduría foundation. tenemos que tener conocimiento. Y por Knowledge and eso vamos a wisdom go establecer ese together. el The word of fundamento. knowledge, Ahora, la palabra de without it, there is ciencia no wisdom. o So if you don't have knowledge, conocimiento, you don't have wisdom. porque si no tienes conocimiento no vas a Okay? tener So sabiduría. think that one for a moment. Piensen por eso por un Think momento. about it, ponder it. No knowledge, no wisdom. No hay No conocimiento, knowledge of no hay the Holy sabiduría. Spirit, then there is No no hay wisdom conocimiento from del the Espíritu Spirit. Santo, no van a haber frutos Well, del now, Randy, Espíritu. hold it. You know, back in the Old Ahora, Testament, Randy, you en el know, Antiguo the donkey. Testamento If you want to be the donkey, están that's hablando fine. de aquella mula que But habló, let's not. Let's grow in pero knowledge no and not be queramos used ser one solo la time. mula, Our sino life should crezcamos en el represent the conocimiento del knowledge Espíritu of God Santo. pouring out of us, the Que el wisdom Espíritu Santo of the nos Holy dé Spirit ese working through conocimiento y us, podamos the esparcirlo al knowledge of the mundo. Holy Spirit, Que el so that we conocimiento del can grow Espíritu into this Santo is for the nos common good permita to build up crecer believers and the church. para el See, objetivo de understand that you edificar a los receive the creyentes de la knowledge. iglesia. Right? Ahora, The el Spirit allows us, when conocimiento, that happens, when you receive ese that conocimiento knowledge, que Dios nos da y you're cuando el now Espíritu able lo to permite, minister better. You're effectively muchas veces ministering to the needs of the people. no lo Right now we're living it, ministramos are we para not? nuestro propio bien, sino I mean, para las look what's going on. The necesidades del numbers going cuerpo. up right now with the virus. Y con esto que está pasando ahora con el Economic, ruin is kind of virus right on the y tipping todas us las there. cosas económicas que están pasando, We need to go ask God, God, necesitamos what preguntarle are a the Dios needs of the people? cuáles son las necesidades de la gente. Not everyone's going to come knock Y on the no church todos van office a door venir saying, I a need quizás help a or preguntar a call. la iglesia We por have to be algo, sino praying nosotros and tenemos que estar seeking God, orando y saying, God, buscando a what are Dios the para decir needs cuáles of son Carson City, las Nevada? necesidades de Carson City, Or we Nevada. can pray for a lot of people. We have Y quite the podemos list orar por going mucha right now. gente y tener la But palabra de knowledge to ciencia, understand pero tenemos que specific tener el situations conocimiento para entender las and even sometimes situaciones come against us y in
aún ir en contra de las estrategias del enemigo, porque hay un enemigo que está en contra del reino de Dios. Y déjame clarificar esto. Y ahora estoy viendo una persona quizás que está recibiendo una palabra de ciencia y esa palabra está trayendo sanidad y entendimiento. Y esto significa de que estas personas reciben algo y lo saben en su corazón, pero están diciendo, Señor, ¿por qué debo orar? Y entonces va hacia una persona y dice, ¿sabes qué? Quiero orar por ti o porque tengo una palabra para ti. Y tal vez esta persona dice, eso es exactamente lo que necesitaba que oraran. Por ejemplo, en la comida, en el Ministerio de la Comida que tenemos,
It's a bondage of sin that has them held Hay back. mucha gente que And viene que están remember, atados the en el idol is the pecado. substance of the addiction. Y a Whatever veces that addiction hay un is, pecado that's what donde the hay idol un is. That's ídolo, the donde God es la that can't adicción a talk, algo. but it has Y you entonces viene el being pulled Señor away y from te God. da esa I palabra had de one guy that I ciencia prayed para que for, puedas hablar con la he's persona para drunk, liberar. he's out at the cart, and he begins to cry. Y entonces esto Because he sucede a knew menudo God. cuando vemos He was gente que raised están, in a Christian home, están and he siendo knew liberados. Y he'd por gone the ejemplo, wrong way. esta persona And so I began to pray que for hace him. unos días hablábamos con Suddenly ellos, God says, de repente alguien le I da, let el him Señor le da know una I palabra a know uno de about los his drug hermanos addiction as well. y esta And as persona long as we're empieza a ser praying, ministrada I simplemente want you por to lo be que set Dios le está free diciendo from a través de tobacco. otra persona, So in que that le dice, el moment, he Señor got set free quiere que from seas liberado de alcohol, tabaco. drugs, Y, and y cigarettes. tal vez He esta walked away persona sober, and he would come necesitaba back nearly, escuchar esto del not Señor, every 6 porque months, he'd cuando se check in with me, fue, let me know he was porque still cuando se clean. fue, él estaba He was libre de back la at the adicción del church that he'd tabaco, been del at for years, alcoholismo, de la droga. and Y cada was 6 meses living, estamos which is checándolo the wise thing to do. y porque estamos Begin to viendo come, que begin to Dios get hizo refocused algo, before you even pero allow the estamos también person to sit back in edificándole the para que church. pueda And that's where he continuar was at. enfocado en el And Señor. praise God, Y this is gloria a what Dios that que sounds like, this is what he así es looks como like. debe ser It's that word la that obra de la delivers iglesia, that la obra person del from Señor, addiction, cuando podemos ver and gente breaks them. liberada de las Like I said, the adicciones, substance of the addiction. las sustancias de la That's what adicción. happens. Y eso So es lo que God has pasa. given us, he's given us Así a que guide, Dios a nos está teacher, dando, a nos dando comforter la to habilidad battle in the spirit de realm, guiar y enseñar y bringing pelear the en el living Espíritu Jesus. para poder traer al Because Jesús Jesus que is not vive, dead. porque Jesús no That's why está the book of muerto, Revelation says, hey, porque en el libro de hot or Apocalipsis cold, do not be dice, lukewarm. dice que no Well, that's, seamos come tibios, on, sino que seamos Christian. If fríos o you're thinking calientes that y no Jesus tibios, is not alive, your life doesn't porque represent si that, estás tibio es that, porque it's Jesús no time. está vivo You en need to ti. wake up and say, Y you know what, necesitas awake me, God, despertar y awake decir, me, Holy Señor, Spirit. despiértame, Because I have a Espíritu Santo, situation in my life, and porque I cualquier need to be situación en mi guided, vida, and God's going to yo help you creo through que that. tú That's tienes el what he's control de for. eso. The Y living eso es lo Jesus, que that Jesús está haciendo, ese person Jesús you que go to vive. Jesus to get fed, to get filled, Y esa es la he's alive and persona que well. tú vas para ser So anyway, alimentado. just for biblical truth, a Y little more ahora, knowledge, it is a Bible solamente por study. This escritura whole thing bíblica, about podemos entender word of knowledge coming que against la even the palabra de enemy. ciencia Ephesians viene 6, 10 through en 12. Efesios A final 6, word, del 2 al and 10. this is the New Living Y Translation. eso es una So traducción I'll give you a nueva. minute to get there. Can you get there? Ephesians 6, Efesios 6, 10 through 12. del 10 Be al strong in 12. the Lord Diga, and sea in fuerte his en el mighty Señor power. y en el poder de su Strong fuerza. in God, Dice, strong me in the Lord fortalezco and en el his Señor mighty y power. en Be el strong in poder that. de su Put fuerza. on all of God's armor so that you will be able to Y stand ponte firm la armadura del against Señor para que all puedas estar strategies firme of en the contra de devil. las For estrategias we are de not fighting muerte. against flesh and blood Porque enemies, nuestra but lucha no against es evil contra rulers sangre ni and carne, authorities of sino the contra huestes y unseen world, potestades, against contra mighty gobernadores de powers las in this dark tinieblas, world, que and tienen against sus evil spirits poderes in the heavenly en el places. mundo real, We're to stand que es de strong oscuridad. in his power. Pero necesitamos estar This fuertes. ¿Y knowledge dónde comes to estamos us, fuertes? sometimes as a A thought través of del impression, but as you read conocimiento. this, Pero si leemos evil rules esto, and authorities in unseen dice que world. hay gobernadores de las Some of your older tinieblas, translations, y en unas King James, traducciones New King anteriores James, so on, dice algo they're going to say diferente. principalities Dice and powers. principados y What's a poderes. principality and power over ¿Qué es Carson un Nevada? principado y poder aquí en We Carson pray City? against Nosotros this all the oramos time. en contra de But the todas big estas one cosas. I'll throw out there tonight, Y voy a which will decir esto esta probably noche. shock and awe some people, but Y algunos how de ustedes about van a estar this asustados. principality of the spirit of poverty? ¿Qué tal está hablando del What's that thing principado look like, Brandon? What are del you saying espíritu de right now? pobreza It's not the que poor estamos people viendo? that we Y no look, estamos hablando come on. de la gente If pobre. you're on the west side of town, you have a Si habit tú of looking vives across town en saying, el lado hey, what's oeste de going la on here? ciudad, Who tú are these sabes que hay una homeless or these diferencia people living in hotels? y hay That's not the poverty we're gente que talking vive about. en We're talking hoteles, about the poverty pero that no you're está afraid hablando de of ese tipo de poverty. pobreza. You're afraid to even, like I Sino, say, this may be a little hard for some people to y get, esto es un but ejemplo it's even difícil que voy a difficult decir. to give to the kingdom of A God veces el espíritu de because pobreza you're es afraid esa that, oh, I can't inhabilidad touch que this. This tenemos is my de dar nest egg. quizás lo que Dios This está is diciendo my que comparta. 401k. How many Y tal vez millions are in tienes it tu dinero en that I tu can't touch fondo de because that's retiro, my rainy pero day fund? no quiero tocarlo Well, where's your porque trust eso in God? es If God para says cuando las cosas give, no vayan bien. then Pero give. si Dios The dice number's between you and God. da, But are you tú seeking tienes que God, dar or is porque el it that spirit of Señor poverty te saying, está diciendo I algo. can't Pero hay un espíritu de because pobreza que I dice, can't touch oh, yo no this. puedo tocar This could esto break me. This could porque hurt me. esto me va a quebrar, We have no me fear. va a dejar en la calle. We Y eso trust es in God. un temor. Pero nosotros no tenemos So, espíritu de amor, sino anyway, que confiamos en something to Dios. think about when we're talking about Así the que tienes enemy que and
pensar en esto cuando viene el ataque, para pero no me quiero salir mucho de donde estamos, pero la palabra de ciencia que viene a través de una presión en nuestra mente puede venir de una visión. Y yo por eso conozco gente así como mi esposa que tienen esa guianza del Espíritu Santo directamente y una revelación del Espíritu.
Y tal vez es algo que no viene de tu mente natural, sino que el Espíritu Santo te da ese conocimiento. Está dado por Dios y es que es para esta persona y para toda situación y pueden escucharlo. Y el Señor dice, déjame ayudarlo. Y tal vez el Dios te da esto para que ayudes a esa persona a orar. Porque tal vez tuviste un sueño, una visión. Por eso nosotros hemos visto en esta iglesia muchos sueños y visiones. Y eso permite que crezca nuestra fe, así también como nuestro cuerpo. Y debemos tener el entendimiento de que el don de la palabra de ciencia fue dado por el Señor y no es tuyo. Y esto es para edificar a otros. Y muchas veces escuchamos en el mundo cristiano, especialmente en el mundo pentecostal, que esto es mi don y esto es para mí. Pero si Dios te da un don, compártelo con los demás. Porque eso es lo que vas a compartir a través del Espíritu Santo. Vas a tener que darlo. La palabra de ciencia, sabiduría, lo que sea. 1 Corintios 2 dice que el Espíritu mismo que levantó a Jesús de los muertos es el mismo que vive en nosotros. Y por eso es que Jesús dice que permanezcamos en Él y que vamos a tener el Espíritu Santo. Y en ese tiempo de Pentecostés vemos que el Espíritu Santo se mueve en todos nosotros y en la tierra. Y tal vez perdónenme, estoy golpeando el micrófono quizás, pero Dios tiene todas las cosas juntas a través de Jesús. Y por eso entendemos que Dios trajo salvación a través de Cristo Jesús. Pero eso continúa y tal vez puede ser confuso para el mundo. Pero vamos a mantenernos enfocados en el Señor. Pero ¿qué es lo que el Espíritu Santo está buscando en nuestros corazones? Y que podamos llegar al punto que le entregamos todo, que podamos conocer sus secretos. Y quiero decirte esto, nunca vas a saberlo todo, pero esa hambre del amor, ese buscar del Señor y su amor y que siempre esté en tu corazón va a permitir entender que si realmente amas al Señor. La Biblia dice para conocerle y que vamos a ser testigos de cómo le amamos por la forma en la que vivimos. Y entonces yo sé que amas a tu esposa y a tus hijos, pero debemos amar a Dios primeramente. Porque Dios revela estas cosas a través del Espíritu Santo. Y por eso es que dice la palabra que Dios ha preparado las mentes para aquellos que le aman realmente. Y esto tiene que ver todo con amor. Porque cuando empezamos a ver a la gente edificados en Él, se vuelve una palabra de ciencia porque Dios te está dando algo para que puedas dar ánimo a las personas. Porque estás tan fuerte tu relación y de repente empezamos a ver cosas como lo que yo veí hace 18 años, donde sinceramente yo creí que estaba escuchando al Señor, pero fue después que yo empecé a escuchar al Señor. Pero si yo estoy dándole todo al Señor, mi esposa, mis hijos, todo, y dándole el control de todo, y un día el Señor dijo, entonces el Señor, cuando yo le doy eso, el Señor me dice, ¿sabes qué? Te doy la oportunidad que administres mis negocios. Y entonces pude entender el concepto y pensar en esto, que en el mundo caído, nuestra mente natural nos dice, yo entiendo esto, eso es lo que tengo que hacer. Y estoy haciendo dinero y haciendo mis cosas, pero el Señor te dice, a mí me pertenece todo y te dejo que tú lo utilices, que lo administres. ¿Es un misterio de Dios? Eso no es el punto esta noche. Pero cuando tratamos de hacer las cosas de nuestra forma natural, puede ser una buena idea y trabajar bien, pero no es de Dios. Pero nuestra mente natural, que es de este mundo caído, a través de la palabra de ciencia, no podemos entender la diferencia entre las cosas del Señor y todas estas cosas mágicas que están pasando. Y a veces nos impiden que podamos seguir al Señor. Y es un espíritu familiar, como se llama, pero no es el Espíritu Santo. Por eso esa palabra de conocimiento es la palabra del Espíritu Santo a través de nosotros. Y porque cuando algo llega a nuestra mente, vamos a decir, bueno, eso se siente bien, pero es realmente Dios el que está diciendo esto.
Y solo vamos a poder pesar eso a través de conocimiento, entonces, a Dios personalmente. Porque a través de nosotros, a través de Él, es que nosotros podemos tener una relación con Él. Juan 17:3. Jesús en su oración final dice, porque esta es vida eterna, que ellos te conozcan a ti, el único y verdadero Dios. Y Él fue el que envió a Jesucristo. Y eso es lo que significa tener vida eterna, que podamos conocer al único y verdadero Dios. Pablo, con el mismo concepto en Filipenses 3:10, dice, yo quiero conocer a Cristo. Y si vas a ver, a leer a Pablo, vas a ver que él siempre dice, yo quiero conocer a Cristo y experimentar el poder que levantó de la muerte a Jesús. Porque eso vive en mí y en todo creyente, pero yo quiero conocerlo, quiero experimentar esto, quiero sufrir con esto, quiero compartir con Él en su muerte, porque quiero experimentar la resurrección con Cristo. Eso aquí hay dos cosas, porque antes de los dones empiezan a trabajar en nosotros, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, su poder a través de nosotros, porque Él está en nosotros. Entendamos que el Espíritu Santo no es una fuerza o un espíritu supernatural. Ahora está en ti porque Jesús lo envió. Entonces empieza a estudiar la palabra del Señor, la palabra de Dios. Esas dos cosas que traen balance en el Espíritu y verdad. Y ahora podemos tener el Espíritu, la palabra de conocimiento que va a permitir que nuestro fundamento pueda crecer. Y no lo puedes fingir. O tienes el Espíritu Santo o va a ser irreal porque lo vas a fingir. Y tal vez yo quiero ser una persona que quiero ser parte del ministerio, pero lo que tenemos que hacer es ir a la palabra para aprender a hacer su voluntad, porque no hay excusa para decir, yo no entiendo, yo no sé. Ahora ve y lee tu Biblia y vas a conocer y vas a aplicarlo a tu vida y tu vida va a empezar a ser transformada. Tu vida empieza a cambiar. La atmósfera en ti, en tu iglesia, comienza a cambiar. Familias sanas traen iglesias sanas. Así que por hombres de Dios, si usted tiene una relación sana, leyendo, teniendo el equilibrio entre el Espíritu de verdad, tu familia va a ser sana. Y sobre el 90%, 90% de los hombres que realmente están entrando en esa comunión profunda con el Señor, sus familias son salvas. Porque el hombre es el líder espiritual de la casa. Y de eso hablamos hace muchos tiempos, donde estamos hablando de cómo somos servir a través de ser el Padre que Dios te ha enseñado. Isaías 11:9. No los van a dañar los unos a los otros. Porque toda la tierra será llena de la gloria de Dios. Toda la tierra va a ser llena con el conocimiento de la gloria de Dios. Mira aquí mismo. Estaba diciendo, voy a decir esto. No puedes negar de que Dios existe. Mira alrededor. Y por eso, mira, Lake Tahoe está a 20 minutos de acá. Y esa es la hermosura de Dios reflejada en la naturaleza. A través de nuestro estudio estamos construyendo una fundación, un fundamento de conocimiento, de escuchar a Dios y poder tener una relación profunda con su Señor y Salvador. Y eso habla a través de nosotros. Porque Dios no quiere que tengamos oídos para oír. Porque la palabra de Dios nunca pasará. Y eso siempre va a estar ahí. Siempre va a estar en el conocimiento, nunca va a pasar. Primera de Pedro 1, 23 al 25. Esta es una traducción nueva. Porque has sido nacido de nuevo, pero no a una vida que terminará pronto, sino a una vida que durará por siempre. Porque has sido alimentado con la palabra viviente eterna del Señor. Y por eso necesitamos alimentarnos en Él, el pan de vida, el agua que sale, que brota, el agua de vida, la palabra viva que va a salir de ti, que va a salir de tu corazón. Y por eso hablamos de eso en el domingo. Y por eso es que porque dice, sécase la hierba y marchítase la flor, pero la palabra de Dios no permanecerá para siempre. Y lo que estamos enseñando hoy, más que predicar, ustedes están escuchando eso. Ahora, la manifestación
del Espíritu Santo es una acción, una palabra en acción. Y cuando la iglesia se une, algo pasa, hay un evento del Espíritu Santo que sucede en la iglesia y es el cuerpo de Cristo donde viene el cuerpo de Cristo a adorar y alabar. Y por eso es que los cristianos vienen juntos para tener comunión los unos con los otros. Y eso es lo que Dios nos manda a hacer, que podamos compartir nuestro testimonio y seamos testigos del Señor de lo que Dios ha hecho y que Él sigue vivo. Y eso se va a transmitir durante toda una ciudad, porque Dios tiene un plan sobre esta ciudad. Y estamos viendo que esto suceda. Y sabemos que esto es cierto. Conocer a Dios y crecer en Él y en su Espíritu, más allá de nuestras enseñanzas, eso va a incrementar nuestra fe. Por eso cuando Dios nos dijo que plantáramos esta iglesia, Dios nos incrementó la fe porque no teníamos dinero, pero lo que necesitamos era fe. Y nunca tuvimos el dinero. Y lo que hicimos fue orar para que Dios trajera el dinero. Y gloria a Dios por los ministerios que están saliendo acá, que no tenemos el dinero, sino que Dios siempre provee. Porque Dios trae los recursos, el dinero, las personas. Pero eso nos permite incrementar nuestra fe por lo que Dios está haciendo. Y en ese incremento del conocimiento, segunda de Pedro, ese aumento del conocimiento, podemos ver la perfección de Dios y conocer estas cosas. Y podemos tener el conocimiento de nuestra misión en esta tierra. Crecer en amor, en afecto, en conocimiento, hasta que produzca fruto en nuestro ministerio. Y no estamos haciendo esto por diversión, sino porque el conocimiento va a permitir que hagamos la misión que hemos sido encomendadas en esta tierra. Y entonces cuando Jesús se va, vemos que en el libro de los Hechos, todos los actos que la iglesia hizo por lo que Jesús les había dicho, ustedes van a hacer cosas más grandes de lo que yo voy a hacer. Y Jesús les dio el poder para hacer estas cosas, ese poder para poder vencer al enemigo. Y es a través del conocimiento que tenemos. Efesios 4 dice que se edifiquen los unos a los otros y crezcan en amor como un solo cuerpo. Porque necesitamos hacer el reino de Dios aquí en la tierra como en el cielo. Y tenemos que tener un corazón de servicio. Porque hay muchas cosas que necesitan ser hechas. El reino de Dios en la tierra, todos tenemos que estar unidos. Y continuar el trabajo a través de la guía del Espíritu Santo. Y por eso esa palabra de ciencia, esa palabra de sabiduría, confirma que estamos en el camino de ánimo. Y tal vez algunos que están tibios y de repente a través de la edificación de otros se encienden y esa llama del Espíritu es avivada. Y por eso es que cuando el Señor nos envía a hacer algo, podemos orar y hacer lo que Dios le dijo a Timoteo, que avivara el fuego de Dios que había sido puesto en él a través de la imposición de las manos. Y hay gente que está en esta iglesia que ha llegado porque Dios los movió, porque Dios les ha dado la visión y el testimonio. Y están entendiendo que Dios los ha llamado aquí. Y algunos de nosotros quizás queríamos irnos a Nínive como Jonás, pero estamos aquí. Y al escuchar al Señor, podemos ver algunas cosas que son muy emocionantes. Porque los dones de Dios se manifiestan en su gloria. Y manifiestan su gloria en nosotros para ver a otra gente cambiar. Y si no le trae gloria, entonces no viene de Dios. Si no trae la gloria de Dios y estas cosas en nuestra vida, no hacen las cosas que deben hacer. Va a ser algo falso y eso no va a traer gloria al Señor. Y entonces eso se convierte en una mentira. Y entonces es lo que significa que nosotros estamos tratando de decir o hacer algo que Dios nos ha mandado a hacer. En la carta de los Hebreos, el escritor dice, está hablando de aquellos que han visto y probado la gloria de Dios y que es a través de Cristo Jesús, ellos entienden que hay mucho más de lo que ese libro simplemente puede decir. Porque los rollos pueden decir una cosa, pero el Espíritu Santo dice algo diferente. Y cuando Dios te da la palabra de ciencia, algo empieza a pelear en nuestro espíritu, porque conocemos a Dios y podemos definir que algo no está funcionando bien. Y Santiago dice que todo don perfecto de Dios viene de Él.
Y los buenos dones son aquellos que le dan ánimo a las personas y fortalecen a las personas, por así decirlo, por el bien común de la iglesia. Y esto tiene que edificar a la iglesia del Señor. Y no importa si eres un creyente nada más, eres parte del cuerpo y está firme en lo que estás haciendo. Y en estos tiempos es tiempo de estar firme porque mucha gente está tambaleando. Y debemos entender que con ese conocimiento en nuestras mentes vamos a ver algunas porciones bíblicas para esto. Voy a comenzar en el Antiguo Testamento, así que quédese conmigo. Y vamos a ir en camino hacia el Nuevo Testamento. Le voy a dar los versículos y las escrituras. Y usted, por favor, léalos ahí en su tiempo. Y no vamos a hacerlo hoy porque vamos a estar aquí toda la noche. Primera de Samuel 9:20, donde el Señor, donde el profeta Samuel le dice que va a haber un hombre de la tribu de Benjamín que va a ser el rey de Israel. Y vemos aquí al profeta Samuel que está recibiendo no una profecía, sino una palabra de conocimiento, porque Dios le da el conocimiento en ese momento. Según Samuel 12, del 11 al 13, porque vemos aquí que Saúl creyó que podía hacer las cosas por sí solo, y él va y ofrece sacrificios sin Dios estar ahí. Y Dios dice, y ahora me busqué a otro hombre conforme a mi corazón, y que se llama David. Le dice Samuel, úngelo. Y ahora David iba a saber que era Dios el que estaba haciendo esto. Ahora Samuel tiene el conocimiento de Dios para ver quién va a ser el futuro libre de Israel. Segunda de Reyes, del 5, del 20 al 22. Y en esta cosa con Elías, tal vez alguna gente no concuerde en esto. He chases the guy down, swindles him out of the money and some gifts, and says, I'm taking it back. And when they got back, he told the guys, "No, you leave." Y entonces aquí vemos una historia donde Elías viene y hay la situación en que un hombre está buscando la justicia en una situación. Y entonces Dios le revela lo que está sucediendo a Elías. Y entonces le revela lo que este hombre ha hecho. Y le dice, yo estaba en el Espíritu y yo vi esto. Y aunque Elías no estaba ahí, pero Dios le estaba dando el conocimiento a Elías a través del conocimiento. Y eso es palabra de conocimiento, donde Dios te muestra cosas que no sabías. Y Eliseo le dice, que él va a sufrir las consecuencias de esto, porque Dios no le había dicho esto. Pero Dios le da la palabra de ciencia, de conocimiento a Eliseo para ver lo que está pasando. Y ahora vemos aquí que esto iba a suceder. Ahora vemos a Eliseo recibiendo una palabra aquí por el Espíritu. Vamos al Nuevo Testamento. Jesús mismo usa este don de palabra de ciencia. Cuando Jesús viene a la tierra, Él dejó su gloria y aceptó las limitaciones del hombre. Y algunas cosas tenemos que pensar muchas veces, pero cuando estaba en la tierra, estaba en la carne. Así que no era el Dios todo conocedor, no era el Dios omnisciente, porque tenemos a Jesús en la carne, era el hombre. Y él necesitaba al Espíritu Santo en toda situación. Y de repente el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Mateo 9. Jesús levanta a un hombre paralítico. Y algunos hombres pensaban, realmente piensa que él piensa que es Dios. Y Jesús no estaba leyendo las mentes, sino que el Espíritu Santo le daba el conocimiento de sus pensamientos para poder traer corrección y poder saber que la gente podía ver que había algo diferente acerca de Jesús, porque este hombre dependía del Espíritu Santo para darle conocimiento de las cosas que iban a pasar. Juan 1 del 47 al 50. Y entonces aquí vemos a Jesús cuando habla con Natanael, le dice, tú eres un hombre justo. Dice, porque
te vi cuando estabas sentado He debajo de la saw higuera. in Él the lo spirit vio en el Nathanael, he espíritu. had the knowledge of Él tuvo el Nathanael being under the conocimiento de tree, and he had the Natanael, que knowledge of estaba knowing he's a man of integrity. bajo el árbol y See, que era un Jesus hombre de knew integridad. this because the Jesús Holy conocía Spirit esto porque el was Espíritu showing him. Santo le He estaba continues with the mostrando. woman at the well when he Y vemos brings all of la her mujer stuff out. en And, el you pozo, guys la should all know that samaritana. story pretty well, so if you want to read through it, it's John 4. Juan The Spirit 4, revealing el corruption in the early Espíritu church. Ananias, estaba Sapphira, what are you revelando doing, man? la Peter corrupción en la walks in iglesia. Acts 5, Y it muchas says, veces why have you let en Satan in your Hechos heart? 4 vemos como Why are you lying to us? You're saying one Pedro thing and giving le another, reprende a Ananías y Zafira que estaban right? And that's where, mintiendo. it's one of the old sermons is, there's a graveyard out behind the church. Y a veces por eso es Ananias, que había there you go. And his una wife comes and he predicación goes, antigua que sorry, decía que siempre hay you una guys tumba lied. detrás de la iglesia, Ananias is porque already back Ananías dead. Now you ahora too. estaba muerto y después su Because esposa you can't lie to the Holy Zafira, Spirit. porque no podemos mentir al Espíritu So Peter Santo. had Así que Pedro spiritual knowledge tiene because he el had no way of conocimiento knowing espiritual until the Holy Spirit said, porque they're el corrupt. Espíritu Santo decía, They're ellos están corrupting the corruptos, church. ellos están So the corrompiendo Holy la Spirit said, I iglesia. got to take care El of it. Espíritu Santo So dice, voy physically a they died. encargarme de esto. So anyway, another Y Ananias, en if you otro jump ahead a little bit, Ananías, más adelante, it's not the same one. This no is es el now mismo, ese es pushing otro, in a little bit later. es un poco In a más vision adelante. receives knowledge that he Y, is to go to a town with the exact name and street and the exact y man's house. entonces Actually, vemos it's que called go to recibe Straight Street, el go to conocimiento de Judas's ir a house, esta calle and que when se you llama get la there, calle derecha. ask for Saul, who Y is from, cuando llegues ahí, le dice el Señor, Tarsus. pregunta por Now, Saulo I've given him a de vision also. So Tarso. he's already given Saul, who will become Y Paul. I gave him a Pablo, vision que en ese of momento you todavía es coming to lay hands on Saulo, him, le to había heal him, dado because I también made la him palabra de blind right now. conocimiento There's que iba a scales venir on un his eyes. hombre y que You iba will heal him, a orar por él y and then que you de will sus fill him with the ojos Holy Spirit. You cayeron will baptize him escamas with the Holy Spirit, so porque that he estaba can go ciego. in and Y begin cuando Ananías his puso las ministry manos sobre él, el Espíritu for me. Santo vino This is what sobre él. Jesus is showing to Ananias. Y The entonces, knowledge of pero estas knowing son las cosas that que el Paul conocimiento que Dios is le dio a coming to him Ananías a través del because he's Espíritu going to need Santo healing. y que Dios He's going habló to be también a baptized Pablo a and filled través with the del Holy Espíritu Spirit Santo. to be able to go and do the Y ministry esto era con el that he's objetivo de about to poder do. tener la Remember, this is a evidencia guy that para poder hated hacer lo que el Espíritu Christians, Santo. killing them, collecting Y whatever he entonces, could porque do, Pablo estaba and his persiguiendo witness, his testimony is a how los he gets those cristianos, people. y en You su know who sabiduría I él creía was. estar haciendo lo correcto. I was the guy collecting all you Christians, Y putting you in entonces, prison, más adelante él usa torturing esto, whatever it donde took, dice, yo era because I aquel didn't que los believe. estaba recogiendo a But ustedes, now he had his pero moment, ahora tengo ese right? momento, tuvo Literally, ese a momento moment where Jesus came to him donde and said, Jesús listen viene a to él y me. dice, oye, Saul, escúchame, why are you doing this to me? ¿por qué me And persigues? Saul says, oh, Lord, is that you? Yes, Y it entonces is. Saulo dice, Here Señor, you eres are. I'm going tú. to blind you up a little bit, some Y stuff. entonces lo Now, vuelve I'm ciego giving you some knowledge y to ahora go le see da un Ananias. conocimiento So para Ananias, ver a and Ananías so this whole thing, y ahora word of knowledge. Ananías So recibe the una word of palabra knowledge, de this phrase, conocimiento. Así que el is pretty much the way the conocimiento gift of the Spirit is referred to. es You es hear el it. don de lo que el Um, Espíritu te is it dice a ti. absolutely scriptural accurate? Y, We could probably y yo debate that, but the no reality quiero is, ser lo más exacto as we en la study Escritura, tonight, pero lo que we queremos can really estudiar just esta say it's a noche person who is gifted in the knowledge from the Spirit. So es whether it's que vision, la palabra dreams, de ciencia es una hearing, persona que ha could be sido impression in the mind, dotada whatever it might del be, conocimiento or just dado por el literally Espíritu hearing the Santo word of knowledge y to poder somebody. escuchar So we can la just kind palabra of del go with that, Señor the gift of y knowledge. poder ir But, con lo que Dios but nos we está must know enseñando. it is the Pero Holy Spirit that necesitamos empowers us. conocer It's que es not el us. Espíritu Santo el que da esto, We no somos cannot work out the nosotros. Spirit. You can't demand Nosotros Him no to do podemos anything. It is demandar al God Espíritu working through Santo, sino que us. es Dios And trabajando a that's why I través de say sometimes nosotros. we get Y lopsided por eso and muchas we so veces want it that we just begin to queremos say things that hacer really las aren't cosas y from the Holy empezamos a decir Spirit. We're cosas just, que no son del Espíritu stepping Santo. out, and it's a tough way to go. We don't want to go there. Y a veces no queremos, Trust hay algunas and be that cosas que witness Dios of nos the está Holy diciendo, Spirit. pero debemos confiar al Espíritu Santo, que That Él es will el que be nos está where, guiando. because we're coming Y to eso know the Holy Spirit. donde deberíamos To ir know y that I conocer have más the al Holy Espíritu Spirit. Santo And y there's saber que four tenemos things al that you can Espíritu look Santo. at. Y hay cuatro cosas que podemos ver. I'm going to kind of present this. It's a safe idea Es to know una that you're a idea true witness of the Holy Spirit. segura de ver, If conocer al it's Espíritu Santo. fearless, Si no is hay it love? temor, si Is it tiene the power of the amor, Spirit? si tiene And is there poder self-control involved? y si hay See, dominio that's who we are. propio. If we're fearless, Si and I know that si I'm no doing this tenemos out of temor love, not out y of sabemos que my own personal amamos, gain, I can say, no es mi did you amor hear me give personal, that person that word right now? That was like donde, awesome. No, donde no. decís, hey, ¿sabes qué? Le di una It's palabra, the power of the ¿viste? Holy Spirit, No, not es el you. poder del And Espíritu is there Santo, no es el self-control? tuyo. Y debe As haber much as you're praying for that person, you want to give them a dominio word. propio. You have to have that self-control that
porque a medida que estás orando por esa persona, debe ceder el control al Espíritu Santo para que Dios pueda obrar y que tú puedas orar de la forma en la que el Espíritu Santo quiere. Y ahora que estamos con estas cosas, en esta crisis quizás que el mundo está pasando, toda la televisión, perdón, la tecnología que tenemos del Internet, las computadoras nos pueden ayudar a hacer esto. Y mucha gente del mundo va a querer producir amor, pero no lo va a poder hacer para la gloria de Dios, porque Dios es el creador de todo.
Y Dios hace esto. So when you question yourself about Así que someone, cuando te about a preguntas a church, ti mismo or even acerca yourself, de si somos la ask the iglesia, Spirit, is that preguntemos God? al Espíritu Santo, ¿eso es del Is it Señor? God? Porque si The es de Holy Spirit will Dios, tell you, el yes, it Espíritu is, yes, Santo it's te va a not. decir That's called sí, sí es, discernment. o no te va a But we decir need que to no. understand, Pero we need necesitamos that entender knowledge, God, is que that necesitamos God? Is ese that you? conocimiento para preguntar Is al God Señor, manifesting Señor, in ¿eres that tú? church? ¿Te Is He estás manifesting in manifestando that en esta person? iglesia, Is He en esta manifesting in persona, that Bible study? en Is He ese estudio manifesting in that bíblico, home group? en ese If He's grupo not, then familiar? Y si no es what's the así, point? entonces ¿cuál es el punto? We're here to bring a Y witness estamos aquí of para what ser God is doing in testigos our de lo que Dios lives. está But haciendo. you can be sure of Pero those no four podemos things. So estar, run tenemos them que down estar if you want. seguros de las No cuatro fear. cosas. You're Si fearless. no hay There's temor, love, there's power, que hay and amor, self-control. poder But y it's dominio the propio. Holy Spirit and Pero His es el power, Espíritu Santo en su not your poder, power, no en and mi not some poder, other power, sino the no Holy en otro Spirit. poder, sino en el Espíritu Santo. Right? I mean, there are books out there that completely destroy the works of the Holy Spirit Porque hay libros because of afuera que lack quieren of destruir personal la obra experience del and Espíritu relationship with Santo. God. Y es They're porque writing these books no and hay look una at, relación personal con el Señor. they believe in Jesus, they're going to Y hay heaven, gente that's great. que cree en Jesús y But van al because of cielo, lack of personal experience or pero muchas relationship, veces por la there's falta de nothing there experiencia to guide you espiritual, into no hay the nada que knowledge pueda of God. guiarlo al Simply conocimiento saying, de here's Dios. the knowledge of this, Y but podemos when do decir, you aquí está el activate conocimiento de this eso in your a través life? de la palabra, You pero read the ¿cuándo word, lo vamos a activar that en means it's nuestra living vida? in and through Porque you, tenemos que leer la through palabra, love pero for the dejar que body. Dios y su amor se muevan a Take través de this nosotros knowledge and y que apply it, pueda tomar ese conocimiento y aplicarlo. right? Because that'll lead to next week Porque into eso nos va a llevar hasta la applying siguiente this now semana leads to aplicando wisdom. este I have conocimiento wisdom y in para tener la experiencing God, sabiduría wisdom en el in seeing the Espíritu Holy Spirit work through my para life, ver cómo el Espíritu Santo se mueve en nuestra living in vida, and through the true vivir en Holy la Spirit. verdad a 2 través del Timothy Espíritu. 1:7, for God has not given us, Segunda we're hearing this every de day now, Timoteo a dice, spirit of fear and porque Dios nos ha dado un timidity, espíritu de but of power, temor, love, and sino de poder, de self-discipline. amor y de The dominio Word of God propio. telling you, La you palabra don't de have a Dios dice spirit of aquí, fear, no you're tenemos un not espíritu de timid, temor, you have power, love, sino and es poder, self-discipline, amor self-control. y dominio Romans propio. 8:15. You Romanos did not receive the 8:15, spirit of bondage porque again no to has fear. You're not recibido going espíritu de back to that esclavitud, bondage of fear. esa You've received esclavitud the de Holy temor, Spirit sino of hemos recibido adoption el by whom Espíritu we cry out, Santo, Abba, Father. a través del cual Father, nosotros podemos Father, clamar y I decir, love you. That's Abba, what really Padre. that kind of means. God, Y I eso need more of significa, you. I Señor, want yo more of necesito you. más de ti, más de Lord, I want to ti. live in your Quiero power. vivir en tu poder. Are you living in the anointed, Estás viviendo en la spirit-filled person unción that you're supposed to be? y In estás siendo la ministry, persona ungida que Dios is your quiere que ministry sea. represent the Holy Está, Spirit tu working through you? ministerio representa al Is it Espíritu Santo en bringing ti, glory? está Is your trayendo life bringing gloria. glory to the kingdom Está tu vida of trayendo God gloria through al Jesus reino de Christ Dios working a in través de you and Cristo through you? Jesús viviendo en This ti. Jesus that you said, you're Porque my Jesús forgiver, dice, you're my Lord, you're Señor, my yo mi Savior. perdonador, mi I'm all Salvador, in. estoy That's totalmente what our life should adentro de represent. ti. Pero así debería ser nuestra vida So representada, seeing Christ in us, que pudieran ver a right? Jesús en Sometimes we have to nosotros. confess we've stepped out there in our own self trying to Y make muchas veces things hemos happen. confesar que I'm as guilty as anybody. salimos y It sounds empezamos a like a hacer good idea. esto Let's go do this porque ministry. parece una vida, And una buena suddenly it's like, idea, what happened? pero de repente vemos, ¿y qué pasó Where's acá? God? ¿Dónde estaba Oh Lord, Dios? forgive me. What have I done? Señor, perdóname, ¿qué I es lo stepped que into a hice? ministry Y that you didn't comenzamos un say it was a ministerio good que Dios no idea, nos but había there was no llamado a hacer, anointing. sino There que was no pensamos que power. era una Lord, buena I idea, begged you. pero no había unción. I mean, Y el Señor that te va a crushes decir, me every time nunca I've te done dije that. que hicieras But eso. I'm human. We're all Pero human soy here. un We're humano going to go. y vamos But a the thing fallar. is, to get to the Pero point where we tenemos que so know the entender voice of God que hasta el punto en que conocemos tan bien la voz that de when we do Dios step out, que cuando it's nosotros God. salimos le The preguntamos power al to bring us Señor closer to Him, para the tener el power to bring poder others de closer to be that acercarnos a body. Él y That's poder why ser we ese praise worship the cuerpo. way we do. Y por eso We will adoramos y always come in alabamos and la forma en praising que and adoramos. thanking God for what Porque He's siempre done in our estamos life, dando done in gracias His a Dios church, por done lo in que the ha city, hecho, por how lo que He's está haciendo en la transformed this ciudad, community. cómo And truly transformado the atmosphere has changed. esta And in that, comunidad then we enter y la into atmósfera His está presence cambiando. to worship Him. Y que It podamos says, estar en su presencia give up para your body. adorarle. Y That's darle what tu Paul cuerpo al said. Señor, Give eso your es lo que body Pablo dice. as worship to Que Him le demos so nuestro that the cuerpo world y que can lo see demos a Él para que el mundo pueda ver how God works through cómo you. Dios trabaja a través de Right? Your nosotros. body's the first thing they see. Do Que they see the nuestro light? cuerpo es lo primero Or do que they see el mundo anger? mira. Y Do they que no see vean, fear? que si no vean ellos ira, que no vean He will temor, empower you with the inner strength sino through que His vean Spirit. el That's what poder Ephesians del 3 fruto del says. Espíritu Santo. He says, I pray with the glorious unlimited resources Por eso es que that He will Pablo dice empower que you with His
oramos que el Señor nos dé el poder y la fortaleza para abrir nuestras mentes y permitir que el Espíritu Santo, el Dios viviente, que nos guíe, que nos sane, que nos lidere para poder tener la gloria de Él en nuestras vidas y presentar a Él nuestro cuerpo en sacrificio vivo, que Él pueda usarnos entonces para traer palabras de ciencia, palabras de conocimiento, una voz profética. Tal vez una persona necesita sanidad. Y hay una gente que dice, oh, yo soy un sanador. No, tú no lo eres. Es Dios trabajando entre ti. Tú no recibes la gloria. Es Dios quien recibe la gloria. Y entonces cuando vemos estas situaciones empezamos a enfocarnos al Señor. Y quizás vamos a terminar un poco lento, pero espero haber cubierto todo esto.
Y vamos a estar hablando un poquito más de esto la próxima semana en palabra de sabiduría. Y mi oración es que ustedes se mantengan en contacto. Y mi esposa Shauna y yo estamos respondiendo las llamadas y los mensajes de textos. Y hay mucha gente han detenido aquí, supuestamente no tiene que salir, pero le damos gracias porque han venido a vernos. Pero saber que Dios está viviendo, está vivo y se está moviendo. Por favor, sigan orando por la ciudad y por la situación. Pero dense ánimo los unos a los otros. Lean la Biblia juntos. Ahora mismo, ustedes están viendo aquí en esto, en la computadora. Y si está diciendo algo que está mal, por favor, cúlpeme a mí. Y tal vez yo me pude equivocar en algo. Pero ustedes necesitan leer su Biblia para ver si algo está bien o está mal. No importa cuál iglesia tú vas. Tú puedes tal vez tener una opinión personal más allá de lo que dice la Biblia. ¿Estamos bien? Estuvo muy bien estar con ustedes hoy. Y les extrañamos terriblemente porque no es común estar aquí en una iglesia vacía. Y nos gusta venir a los estudios bíblicos porque tenemos esa interacción y tal vez empezamos a compartir otras escrituras. Y hoy no hay galletas. Eso es lo malo. Y mi mamá está allá en la casa y ella hace siempre las cosas y las extrañamos. Vamos a orar por ustedes. Oren por nosotros. Las últimas 2 semanas. Y estos muchachos han estado aquí sin parar. Vamos a ser mejores en lo que estamos haciendo. Así que ahora estamos transmitiendo en español y en inglés. Por eso mi voz va a ser diferente porque van a ver mi imagen, pero la voz es de Fabio en español. Por eso, y estamos haciéndolo así porque queremos seguir las recomendaciones de no más de 10 personas. Y por eso el domingo solo van a estar algunos de los líderes y un grupo limitado del grupo de alabanza. Y algunas cosas van a estar cambiando y van a estar cambiando todos los días. Porque eso es que los líderes constantemente están llegando a la iglesia, aquí a la iglesia. Y estamos buscando lo mejor para ver qué es lo que vamos a hacer, una decisión. Y ayer estuvimos haciendo eso. Y tuvimos la reunión acerca de lo que estamos haciendo. Ahí tenemos a Frank y a Landon en la parte de atrás que están manejando 2 computadoras. Y yo no entiendo nada de lo que están haciendo, pero ellos me dicen, párate y habla, y yo voy a hablar. Así que y ellos están haciendo todo el trabajo con eso. Vamos a orar y queremos verlos pronto y tener más. Y vamos a estar mejor, haciendo las cosas mejor en estas cosas. Mandé un video ayer y lo pueden ver ahora en el website, pero gracias por aquellos que han dado, han aportado para nuestro equipo de audio y de video. Que Dios les bendiga mucho por estas cosas, porque ahora tenemos la habilidad de transmitir en vivo para poder comunicarnos. Gloria a Dios en estas cosas. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Que leemos tu palabra y nos lleva a entender que tenemos que aplicar la palabra y ponerla por acción para que pueda ser manifestado en nosotros la revelación, porque estudiamos tu palabra y que podamos tener referencia de esa palabra que nos enseña de que tú estás en nosotros y que tú nos guías y que nos das consuelo y que nos das palabras de ciencia y conocimiento, palabra profética, y nos guías para conocer la verdad. Y muchas gracias, Señor, una vez más, porque tú conoces que en Carson City hay un fuego y que nada pueda apagar esa llama, porque queremos ver la prostitución y los fuegos de azar que se vayan de acá y que podamos ser más llenos de ti y que podamos entender en ti y que podamos, Señor, orar y que podamos seguir con los ministerios, el de la comida de los niños, y que pueda seguir dándonos sueños y visiones. Así que, Padre, Señor, estamos con la expectativa de ver y crecer en el conocimiento, y en el conocimiento del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y tener una relación más profunda para tener un amor más profundo para ti. Déjanos entender cuánto y qué tan grande es tu amor por nosotros. Señor, te damos gracias y te alabamos por todo lo que estás haciendo, aún ahora,
Lord, that we get to rise up as que a podamos fearless church to levantarnos a como una scared iglesia world. sin temor May para everything we do, atemorizar al mundo. especially right now, Y bring glory todo to lo que your name. hacemos, especialmente ahora, traiga gloria a tu Father, reino. show us the needs of the people Y que around nos us. muestres las necesidades de la gente Let alrededor us not be nuestros. afraid to reach out to Y que them, no tengamos temor to para help them, alcanzarlos, para to bring the ayudarlos, gospel and the para good traer el news evangelio y las buenas literally to their noticias front porch. listo hasta la So, puerta de Father, su we thank casa. you and praise you. Gracias, It's in Señor. Jesus' mighty En name el nombre we poderoso de pray. Jesús. Amen. Amén. Good night. Buenas noches. Do we yell cut or anything, or do I just walk away? Good.